por acercaros, gracias también a Irene Montero por acompañarnos. Como sabéis, Mongolia es una revista satírica, tiene dos partes, una parte salvaje, donde hay mucho cachondeo, de los que se responsabilizan básicamente Edu Galán y Darío Danti, y hay una parte de información de la que me responsabilizo más bien yo, que soy Pere Rossinyol. Y entonces estos formatos que tenemos la suerte de tener aquí, cortesía de los amigos de Teatros Luchana, intentamos combinar ambos registros, información y salvajada, con un invitado o invitada que podamos hablar tranquilamente sin la necesidad de sentirse graciosa ni nada, sino simplemente hablar como queramos sobre temas de actualidad, temas de política, sin la presión habitual de los medios de comunicación. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con Irene Montero, Gracias. Que nos acompaña y que estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Gracias, Irene, a vosotros por acompañarnos y atrevirte a este tipo de formatos que son imprevisibles. Aquí hago una pequeña previa antes de empezar. Hay dos cosas. Nos gustaría que viniera gente de derechas también, sí. Pero no es broma. O sea, intentaremos que venga gente de derechas o de centro. Bueno. Hablando de gente de derechas, ya está Calamaro. Bueno, es verdad. ¡Maestro! Gente preocupada por la unidad de España y por las cuestiones que suelen preocupar a la derecha. Nos gustaría mucho que vinieran y hasta ahora no lo hemos conseguido, pero nos interesa mucho. O sea, que en ese sentido no queremos que este formato sea solamente para las izquierdas. O sea, que eso... Vamos a intentar que esto cambie pronto, pero estamos muy contentos de tener con nosotros a Irene. O sea que si os parece siempre empezamos por la parte más seria, entre comillas, luego vamos alternando y al final damos un poco la palabra a la gente. Estaremos 1 hora y cuarto, lo graban los amigos del diario.es y luego se emitirá íntegramente en el diario, con lo cual pues ya tenemos el marco generado. Y ya podemos empezar. Gracias, Irene. Y cuéntanos un poquito cómo te sientes después de tu ascenso al estrellato, para bien y para mal, porque de repente me temo que te has visto en el epicentro, digamos, de la alta política española, no sé si con más cosas para bien o para mal, pero desde Vistalegre 2 es evidente que eres una de los actores o actrices, no sé cómo habría que llamarle. No te pongas tanto. Bueno, me tengo así, ¿no? ¿Qué respondo? Claro. Libremente. No, a ver, sí es verdad que, bueno, pues que ha sido una mayor asunción de responsabilidad. Te podría contar que estoy muy cansada o que... ¿Estás muy cansada? ¿Ya? En realidad, creo que lo más importante es que, digamos, nosotros no nos podemos quejar. O sea, nosotros estamos viviendo un momento... ¿Quiénes sois nosotros? Porque esto no sé si queda claro ya a estas alturas, ¿no? Pues la gente de Podemos que estamos asumiendo tareas de portavocía, tareas de, no sé, de dirección política en este proceso, la gente que salimos en los medios de comunicación, la gente que estamos viviendo esto, seguramente igual que otra mucha gente que se sumó a Podemos o se sumó al proceso de cambio porque se ilusionó con esto y pensaba, narices, hace mucho que no hay una oportunidad como esta y hay que aprovecharla, pero que estamos teniendo la suerte de vivirlo desde una posición privilegiada para verlo, ¿no? Desde una posición en la que no todo el mundo está. Entonces creo que no tenemos mucho derecho a quejarnos, a pesar de que tiene algunas desventajas. Como yo todavía no las he vivido muchísimo, ¿no? Yo si salgo sin maquillar y con una coleta, puedo hacer la compra. Alfonso Rojo te dirá algo, seguro, ¿eh? Efectivamente. Entonces, todavía no vivo todas las consecuencias negativas pues, de una mayor exposición, como yo qué sé, pues a lo mejor Íñigo, Pablo o Rafa, que tienen rasgos mucho más característicos, viven un poco más. Pero bueno, pues con responsabilidad, con un equipo muy grande, que están muchas mujeres, por cierto, que están por aquí y pues eso, con tranquilidad y con mucho orgullo. Políticamente, ¿qué se dilucidó en Vistalegre? Porque yo sí que tengo la sensación que más allá de toda la guerra sucia, recíproca, si es que la hubo, que yo creo que la hubo en Vistalegre, más allá de esto, que hablaremos a lo mejor también,
había diferencias políticas importantes, o por lo menos eso nos parecía a nosotros o a mí, entre un proyecto, digamos, que me suena a Frente Popular, no sé si a vosotros os sentís cómodos con ese tipo de categorías, y otro proyecto claramente peronista, no en el mal sentido, porque en España esas cosas hay que definirlas, y aquí hay peronistas en Mongolia, ¿no? Entonces, Te podrían responder a la evidentemente, evidentemente. Entonces, en Vistalegre se impusieron las tesis del Frente Popular, para decirlo un poco salvajemente. ¿Qué crees O sea, que esto? siempre que lo ponemos nombre o categoría en esto fallamos, porque todo el mundo, siempre hay alguien que dice, no, a mí esa categoría no me gusta, es mejor esta, entonces entras en un debate casi que es nominativo, que es absurdo. Creo que se decidieron cosas importantes, se decidió el rumbo de Podemos, y sí que creo que hemos hecho una apuesta firme, sobre todo por seguir siendo diferentes. Yo creo que esa era una cosa que aunque no se hubiese hecho, no sé si explícita como uno de los ejes principales del debate, era una de las cosas que estábamos debatiendo. Si teníamos que asumir en parte un proceso de cierta normalización a las formaciones con las que compartimos, bueno, en mi caso, pues muchas horas al día en el Parlamento, o si teníamos que seguir manteniendo un carácter pues marcadamente antioligárquico, impugnatorio. Creo que eso es lo que se ha decidido. Y luego otra cosa que tampoco formó parte de nuestros debates, pero que yo creo que era el debate con el enemigo o con el adversario político. ¿Quién es el adversario? Ahora lo llamamos la trama. Lo he leído en El Suena País. así. Me sorprende tener que leer esto en El País, pero lo he leído en El País. Sí, claro. ¿Qué significa esto? Bueno, la trama, decimos nosotros, es como esa... La trama se especifica o se puede ver muy bien en la imagen de Felipe González en el barco, en el yate, en el verano, mientras la gente estaba en plena crisis en nuestro país, o en la imagen de Rato agitando la campanilla, ¿no?, de la salida a Bolsa Bankia. Son todas esas, con el señor Olivas al lado, que había sido presidente de la Generalitat por el PP y que después pasa a ser vicepresidente de Bankia. Digamos, esa red, que es como una tela de araña, que son relaciones, al final gente que se conoce del mundo de la empresa y de las altas esferas de la política, también de las altas esferas judiciales, de ahí también esa parte de la mafia del canapé, y que entre ellas al final terminan generando un bloque de poder y deciden cosas en espacios muchas veces informales que pueden ir aplicando pues, a las grandes empresas, a la política y a la judicatura, y que terminan tomando decisiones que bueno, pues que muchas de ellas no tienen en el centro las necesidades de la gente. Irene, un segundito, nada, que está pegando pequeños toques. Ahí va. El esto y para que... Eso es. Esto me lo habéis puesto vosotros, ¿eh? No, sí, es simplemente para cuando insinúes que algún otro político consume cocaína, Igual formamos... que se te oiga bien. No sé si es lo más estético. Cuando llegue ese momento, pues que por lo menos quede bien grabado y tengamos clics en el diario. ¿Pero se escucha? A ver, hable A ver, Irene. uno, dos, A ver, ahora, estético, técnicos, no, pero... sois trabajadores. A ver, espabilad. Que de verdad, que lo tengo que hacer todo yo. ¿Todo bien ya? Vale, Irene, Que se oye. sigue con el argumentario. No, eso, que... ¿Qué te digo yo a esto? Que eso es un poco la trama, y creo que para esa gente era importante que de Vistalegre saliese un quilombo de agárrate y no te menees. O sea, creo que había mucha gente que esperaba que de Vistalegre saliésemos muy rotos, partidos divididos, Sí. enfrentados, un montón de cosas muy malas, y que esa batalla sí se la hemos... Pero vosotros pusisteis de vuestra parte. Un poco, sí. ¿Quién puso más de su parte? De las facciones, me refiero. ¿Quién crees que puso más de su parte? Siempre los Y de estamos fuera, en una o sea, charla, no eso te quepa es. ninguna duda que siempre más los O sea, que de- Íñigo es de El fuera. infierno son los otros, ¿no? Claro. Gracias. Nosotros O sea, nosotros Íñigo, solo ayudamos un Íñigo poquito. sería de fuera, el grupo de Íñigo sería de fuera. No, yo no he dicho eso, he dicho que los de fuera. Te hago una pregunta igual por ahí, Vale. ¿no? Es parecida a la de Pere en realidad, pero amigas y amigos que tengo que están en Podemos, pero que son militantes, digamos, que no están... Que me acuerdo que hubo una discusión una vez, una comida que tuvimos, que unos decían, no, porque no voy a votar a que Podemos sea de nuevo como Izquierda Unida. Yo estoy con Errejón porque es el verdaderamente práctico. Y otros decían, ¿qué va? Claro. Ese es el socialdemócrata, como insulto, ¿no? Sí. Ese es el socialdemócrata. Y los otros, ¿qué socialdemócrata? Es el verdadero revolucionario. No, porque está tentando contra el líder y no se puede hacer esto en 4 años. Yo viví esa discusión interna entre amigas y amigos de Podemos y me impresionaba porque parecía que incluso no solo eran dos posturas, no eran dos posturas claras, que tenían incluso una diferente percepción de sí mismos cada bando, ¿no? Yo creo que justo esa parte es
algo que se caricaturizó en exceso. O sea, nosotros teníamos otros debates que no eran como posiciones de bloque que se venían desarrollando de hace mucho, sino más bien como posiciones diferentes entre dilemas que habíamos ido teniendo, que tenían que ver con apoyar o no el gobierno de Rivera presidido por Sánchez, que decíamos, la unión o no con IU en coalición electoral para presentarnos a las segundas elecciones. Posiciones diferentes ante dilemas, pero que no constituyen dos bloques cerrados y que después, pues sí, una parte porque nosotros pues lo hicimos mal, o sea, hicimos un proceso de debate en el que no medimos bien qué cosas decíamos y cómo las decíamos en los medios y dejamos mucho hueco a mostrar los trapos sucios, y luego otra parte de aquí agarro y veo que hay sangre y entonces esfuerzo a que socialdemócrata es un insulto, ser de IU era un insulto, todo era un insulto que al final había que poner un poco de sentido común ahí, porque claro, porque es que además son compañeros, ¿no? En el caso de IU es que les vemos todos los días y son compañeros nuestros. ¿Qué fue lo que peor te sentó de lo que vosotros hicisteis y qué fue lo que peor te sentó de lo que te hicieron o lo que hicieron al grupo de los que no estabais fuera? O sea, lo que peor me sentó fue el señalamiento de las últimas semanas. Había un señalamiento muy directo que además tocaba gente que yo en lo personal quiero mucho, que creo que eso como portavoces o como políticos no tenemos que expresar mucho, porque lo personal pues se tiene que quedar en el ámbito de lo personal, o yo al menos quiero que eso sea así conmigo, pero eso fueron momentos tensos, difíciles, o sea, como pues eso, pues afrontar días de mucho curro, sin mucho descanso. Y no poder ir luego de copas. Y no solamente no poder ir luego de copas, que sabéis que es algo que yo hago muy poco. Así, de hecho, estoy tomando una botella de agua mientras vosotros os habéis desplegado aquí. Pero... Me ha encantado al salir porque le preguntó a Irene, ¿y dónde me siento? Y dice, en el único sitio que tenga agua. En el que no hay alcohol. Me ha parecido completamente. Entonces, pues eso, con momentos duros los ha habido. Creo de todas maneras que también, hemos demostrado que también somos capaces de tener momentos muy bellos y que había momentos en Vista Alegre donde todo el mundo esperaba que la cosa, no sé, pues fuese lo peor del mundo y salíamos todos juntos y éramos capaces de aplaudirnos los unos a los otros y de reconocernos también que en tu caso se vio un apoyo, incluso digamos, un apoyo, digamos, cariñoso, por así decirlo, con Errejón, ¿no? Cuando terminé y se veía a Errejón que estaba ahí como destrozado y tú le decías como... Lo que Darío interpreta como un apoyo, yo lo interpreto como pena. Pena, absoluta. Piedad, pero eso se hace con los amigos cuando uno pierde. De eso, o sea, ya me tendrás que enseñar ese vídeo. Ya lo buscaré. Yo quise verlo. Pero en todo caso, vamos, claro que hay muestras de cariño y otras que no veis. O sea, sí. De todas formas, aparte de la discrepancia política que es evidente, tú has hablado de que hubo compañeros, bueno, tú estuviste en el epicentro de todo esto, señalada, probablemente más que nadie. Porque se publicaron artículos y se vendió un relato a la prensa hegemónica en el que Pablo Iglesias era un pobre diablo secuestrado por un entorno terrorífico, digamos, ¿no? Lo cual todo el mundo que conoce a Pablo Iglesias sabe que es pero súper yo eso ya no entro, ¿no? Pero que ese es el relato que se construyó y tú no eras un actor más que pasaba por allí, una actriz más, sino que eras el elemento central de ese discurso. Entonces, después de esto, que me imagino que deja heridas personales grandes que después se pueden relativizar, pero que tienen que ser grandes, ¿crees que es posible personalmente reconstruir un proyecto común más allá de las diferencias estratégicas o tácticas o políticas? Porque aquí creo yo desde fuera que se traspasaron algunas líneas, ¿no? A lo mejor era verdad, que Pablo Iglesias estaba absolutamente rodeado por la banda de los cuatro, porque además eso tenía unas reminiscencias criminales, digamos, ¿no? Sí. O sea, yo ahí, digamos, me río porque creo que es la mejor vacuna. Creo que ahí quien dio la lección fue la militancia y que nosotros a veces también, como estamos todo el día hablando, todo el día porque es con quien compartimos, ¿no? Jornadas muy largas en las que estás con tus compañeros de trabajo y con los compañeros de los medios de comunicación y con otros políticos de otros partidos, pero que analizan la realidad un poco bajo unas mismas premisas, entonces estás como encerrado en una burbuja en la que cuando de repente vas a un sitio, en una asamblea como la nuestra, gigante, con 10.000 personas que están allí participando y que tienen clarísimo lo que pensaban, porque además es que no hubo más que entrar para que dijesen unidad, unidad, era clarísimo, ese fue el mensaje de todo Vista Alegre y condicionaron con eso toda la asamblea. Creo que ahí, digamos, la lección fue de la militancia, que tiene, yo creo, también claro pues qué cosas filtra de una manera y de otra. Y luego,
Lo político yo creo que es evidente, que seguimos compartiendo proyecto, que somos capaces de construir, de seguir conviviendo, de asumir unas tareas, otras y seguir para adelante. Y lo personal pues es una cosa que se queda en lo personal y ya está. Pues volviendo a la política, tú digamos, el frame o la etiqueta de Frente Popular te gusta y más que el Frente Popular, tú fuiste militante comunista. ¿Tú eres comunista? A ver, sobre la etiqueta Frente Popular, creo que a mucha gente le recuerda a la historia de España, que por cierto se estudia muy poco esa parte de nuestra ahora historia. hemos leído que hubo un pucherazo además que bueno, hizo sí, los Hermann Frente. Tertsch creo que está abanderando este No planteamiento. sé, hay unos historiadores que han publicado. Bueno, es que El golpe de Estado. Germán. Un saludo a Germán, que compartimos aficiones. Los toros, digo. No, sí, creo que, vamos, dice algo así como que el golpe de Estado era lo que tenía que pasar, lo que hicieron unos valientes para intentar subvertir el pucherazo de las elecciones. Creo que tiene ese recuerdo y yo creo que lo importante con las etiquetas es que sean útiles para el ahora, porque para lo otro, pues yo creo que estudiar historia, y siempre defiendo mucho la memoria como herramienta para el ahora, pero no una herramienta que te deje con las manos atadas o que a alguien le genere extrañeza, sino lo que sea útil. Entonces, la unidad popular, por ejemplo, que sí es algo que hemos usado y que en definitiva está planteando que gente diversa, gente que viene de muchos sitios diferentes, que no son solo organizaciones, todo el argumentario, como decías antes, se pueda juntar por un proyecto que merece la pena. En eso sí creo, claro. ¿Y eres Es que, comunista? vamos, ¿O te sientes comunista? ¿qué es ser comunista? Dínoslo tú. No sé. Comunista eres tú. No, dínoslo tú. ¿Cómo decirte? O sea, creo, por supuesto que he desarrollado muchos años de mi militancia en las juventudes comunistas y que en esa medida, pues claro que me siento heredera de un montón de luchas que han llevado a cabo a lo largo de la historia de nuestro país y de Europa y del mundo, gente que se ha llamado a sí misma comunista y que ha defendido pan, trabajo, dignidad. Pues si eso es ser comunista, si ser comunista es hacerse parte de... Pues eso, pues de una tradición de un montón de hombres y mujeres que han venido antes que nosotros y que han defendido la justicia social, pues entonces seré comunista con un rabo y con dos orejas. Ya y, tenemos titular todo, para el ¿no? diario para que cliquen. Irene Montero, 2 puntos, soy comunista. Cierra y que cliquen. Con rabo rojo. No, que eso no clican. Todos los comunistas tienen rabos. Claro, que roban niños. Es un- Pero yo quería pasar un poco, a pesar de que Rusiñol ha tratado de evitarlo, ¿no? Pero yo, como soy un poco cabroncete, sobre todo cómo pasas de esas juventudes comunistas pues a una portavocía en el Congreso, o sea, que son, de pronto Eso te me vemos estoy preguntando yo con todavía. Macri, o sea, que en momentos completamente Muy bien lo de públicos, Macri, por ¿no? cierto. Sí, completamente públicos y sobre todo Tanto a favor. cómo afectan ese momento público, esa exposición pública, tu vida personal, pues yo qué sé, con tu familia, con tus amigos, con tu relación de pareja, porque tú tienes novio. Pregunto, novio o relación de pareja. Lo dejo pasar, como has hecho una pregunta tan amplia. Digo, efectivamente, yo así quiero que lo contestes. Además, Tu tienes vida el derecho personal, de ¿cómo te responder lo que ha...? no te dé la Bueno, gana. eso por Claro, supuesto. claro. Pero- ¿Cómo te ha afectado en tu vida personal el cambio, pues de eso, pues bueno, de no ser nadie públicamente, ¿no? Creo que no lo hemos reflexionado lo suficiente. O sea, creo que habrá algún momento, años después, así como dentro de 5, de 10 años, donde miremos y digamos, pero... Y comiences el ¿cómo tratamiento. ha podido pasar esto? Claro. Y dices, antidepresivos. Esperemos que no sea con Galán, que es psicólogo También, conductista. cuidado. Un Y ansiolítico y todo tal. eso del conductismo. Este es conductual, Porque tía, tienes el récord de apariciones en Al Rojo Vivo, ¿eh? O sea, yo a veces pongo Al Rojo Vivo y aparte del gordo Ferreras, mismo, solo te veo a ti. O sea, digo, pero bueno, esta pobre mujer... No es verdad, porque ve tenemos más ahí tiempo... una buena Echenique sale mucho. Sí, pero yo creo que Pablo Ferreras Iglesias te ve habla más de tiempo a ti feminismo. que a Ana Pastor. No lo sé, pero es verdad que salimos mucho y a veces hay que echarle, hay que echarle. Pero La bueno, vida, eso, perdona, que creo que que me voy. nosotros vamos a tener que reflexionar mucho eso. En mi caso, la transición no se explica sin los movimientos por el derecho a la vivienda, porque si algo yo he aprendido de transversalidad era ahí, ¿no? Además, digamos, en las juventudes comunistas pues aprendes otras cosas diferentes y la PA era una escuela, o sea, en la PA
yo he visto de todo, no sé, pues gente que venía con, o sea, gente que venía con una bandera de España y que a lo mejor se sentía y ya decía, como decías antes, que venga aquí gente de derechas, porque se sentía de derechas, pero construíamos un objetivo común y a lo mejor eran los primeros que estaban puestos en la puerta. O sea que para romper esquemas a una persona joven y también a muchas mayores, por otra parte, y para demostrar que, pues eso, pues que te puedes unir con gente que piensa muy diferente por objetivos que son de sentido común, pues eso la PA fue para mí, vamos, la mejor experiencia. Pero personalmente, ¿tomas ansiolíticos? ¿Cómo lo aguantas? O sea, es que esto me está tirando un poco de, vale, la PA, lo que quieras. Perfecto. Personalmente, ¿La puedo replantear? No. Pues eso, que de pronto tengas fotógrafos en la puerta de tu casa, que yo qué sé, que OK Diario te dedique. Hombre, te cambia la vida. OK Diario, de verdad, OK Diario, qué gran medio, qué fiable. Ese director, no deja, ese director que es igual que un puto cacahuete. Yo te veo muy bien, Bueno, puto cacahuete no, solo, es más rollo pistacho. Que, pues, ¿cómo llevas eso? O sea, de pasar de ser el centro de la atención. Lo he visto cuando acabas de llegar. O sea, no tomamos ansiolíticos, o yo no los tomo al menos. Ahora hemos inaugurado un momento gominolas en mi despacho con las chicas del equipo y llenamos el despacho de gominolas. Y ¿Gominolas? Pero, sí. Pero ahora el titular de OK Diario sería Irene Montero compra gominolas a costa del dinero público. Yo quiero igual hacerte una recomendación para eso. Habla con tus compañeras del Círculo Canábico de Podemos. Que les mando un saludo, de verdad. Tienen buenas recetas. Pues no, eso, que te cambia la vida, que no creo que hayamos tenido mucho tiempo de reflexionarlo, porque normalmente para asumir las responsabilidades que alguien como yo está asumiendo, pues tienes que tragar mucho en una estructura burocrática que te pone a prueba 100 millones de veces y te vas haciendo poco a poco, y en nuestro caso, pues ya te digo, es que dentro de 10 años vamos a mirar y vamos a decir, madre mía, ¿cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Entonces creo que es mejor no pensarlo mucho, asumirlas como vengan. También de eso hemos aprendido un poco porque llevamos unas cuantas tortas, entonces pues asumirlo y ya está. Del 1 al 10, del 1 al 10, ¿cuán de machista es la clase política y cuán de machista es Podemos? 10, la clase política, bueno, no sé. No has vivido nada parecido a Teresa Rodríguez. No, algo como lo de Teresa no, y además lo de Teresa me parece hipergrave, o sea, hipergrave, y además es que, como pasa con el machismo, es un ejemplo como horrible, horroroso y machista a más no poder, de otras cosas que sí pasan y que no son quizá tan explícitas, pero que tú cuando entras en un sitio lleno de hombres con traje y corbata, pues te miran con una mezcla de ¡ay, la pobre chica! ¿Esta quién será? Cuéntanos, ¿quién? ¿Rafael Hernando? ¿Quién? Eso... Da nombres, porque esto se queda insípido. Da nombres, entras en una habitación y están Rafael Hernando, Javier Arenas, que yo con Javier Arenas, con respeto, siempre pienso que tiene el pene blanco. Que todo el cuerpo lo tiene moreno y de pronto ¡ah! ¡Ah! ¡No! Perdón. Es una licencia, pero es que me pasa, es sincera. Que ya, es que así no... Que pregunte Pera, mejor. Perdona, o sea, y luego Podemos y 10, la clase política, momentos que entras en esos salones del Congreso. Empresarial, o sea, yo esto lo he vivido sobre todo en estos momentos en los que, como lo que decimos de la mafia del canapé, esos momentos en los que por ser político o por estar en el equipo de un político te toca ir a no sé qué actividad, no sé qué cuál. O sea, pues eso, pues vives momentos de como que alguien te mire y que no te respete tu espacio físico, o sea, que se ponga muy cerca, que para darte 2 besos te sientas sin valle y digas, oye, perdona, que sabes que yo vengo aquí, que soy diputada, no sé cómo decirte. Y que son cosas pues no tan agresivas como la que vivió Tere, pero que yo creo que están en el día a día de la mayoría de mujeres, vamos, que participan en política. Y luego Podemos, pues es una pregunta que, ¿cómo te voy a contestar? Sin cagarla. Pues aquí no nos está viendo nadie. Por eso, esto es una conversación entre amigos. O sea, creo que a nosotros nos queda mucho camino por recorrer. No me voy a atrever a poner un número. No, pero bueno. Sé que nosotros tenemos muchos retos que acometer y que tenemos que hacer muchas cosas para garantizar la igualdad
Joder, pues cosas que decíamos en Vistalegre, que no puede ser que solo haya paridad en las listas electorales, tiene que haber, o tenemos que tender a que haya paridad en los equipos de trabajo, paridad en aquellas tareas que normalmente están muy asignadas a tías o muy asignadas a tíos, y tratar de, bueno, pues de ir removiendo desde los cimientos esas cosas. Pero también es verdad que somos uno de los partidos que más en serio se lo ha tomado, o sea, somos el partido que más mujeres lleva al Parlamento, somos un partido que se toma en serio la igualdad en los órganos, en la Ejecutiva, en el Consejo Ciudadano, o sea, que también pues en esos momentos pues la crítica tiene que ir también mesurada con todo lo que estamos consiguiendo, que por cierto es por el esfuerzo de muchas mujeres. Enlazando, ¿y cómo se come que sea precisamente una mujer, Sor Victoria Prego, la que os acuse de... Amén, amén, ¿eh? Amén. La transición, lo que usted diga, señorita. Amén. La que os acuse precisamente de presión. Yo he vivido 2 caravanas con vosotros y os aseguro que ni vosotros ni ningún otro partido, incluido el PP, que no es exactamente un partido, sino más bien una mafia criminal, me ha tratado mal. Y no lo dices tú, que lo dicen los jueces. Lo dicen los jueces, evidentemente. Estoy citando. Estoy citando. ¿Cómo se vive esta especie de este artículo completamente demencial, y el periodista de la sala que lo diga, del Yo país? Te veo muy excitado, Edu. Te veo muy excitado. Sí, pero Vamos a dejar que conteste y luego a Vale, ver pues qué... ¿cómo se vive esta acusación de presionar a los periodistas? Y si es verdad que se presiona a los periodistas, es decir, mandáis mensajes con emoticonos de mierda, no sé. O sea, creo que cualquiera que nos conozca sabe, o que no nos conozca incluso, pero que haya visto la dinámica de los últimos años, sabe que si de verdad algo de eso hubiese pasado, hubiese salido de otra manera mucho más agresiva y mucho antes, y no sé cómo decir. O sea, que a nosotros nos han dado hasta en el carnet de identidad por cosas que luego llevamos, creo que son 14 ya querellas archivadas. Y en este caso, yo recibí la noticia en una cadena de radio, que no sé si puedo decir. Pues eso, bueno, estaba en una entrevista con Pepa Bueno en la cadena SER y ella me lo dijo. Y yo le dije, mira, es que yo ni me siento identificada en eso. Si es que además, en nuestro caso ocurre que los periodistas que nos siguen nos han visto nacer. O sea, a mí me han visto temblar en mis primeras ruedas de prensa y todavía me ven cuando estoy un poco más nerviosa porque toca algo diferente, un poco tal. O sea, que nos han visto desde pequeñitos, desde que nacimos, ver todo nuestro proceso también de relación con ellos, pero de desarrollo. Entonces, pues bueno, creo que bueno, lo que les hemos dicho, que si tienen esas pruebas y esas acusaciones tan graves, tienen que llevarlo a los tribunales, sea Victoria Prego, o lo que no vale es, como yo vi a Victoria Prego decir, es que yo pongo mi palabra, como si esto fuese un duelo medieval. No. Bueno, le salió una serie de documentales. De todas formas, Edu, a ver, Victoria Prego no es la que hizo esas No. Pues dale tú. Ella fue la que las Es la responsable, es la última responsable. Hay 9 o 10 periodistas que creen que ha pasado esto y han ido a la Asociación de la Prensa. Mi pregunta es, evidentemente, el sistema mediático o el ecosistema mediático en España es el que es, los bancos son los propietarios, hay una campaña que yo creo que es objetivable para intentar apartar a Podemos del mapa, pero al mismo tiempo hay un montón de periodistas individuales que yo no sé si esta distinción Podemos la ha hecho hasta ahora o la ha entendido suficientemente. Una cosa es el periodista, la otra es la empresa. ¿Podemos despachar eso riéndonos de Victoria Prego como hace mi amigo Edu? ¿O de aquí hay que asumir que a lo mejor algunas cosas no se han hecho bien y que la primera premisa es distinguir entre la empresa y el medio, que por ejemplo yo creo que Ada Colau en Barcelona, que lleva muchos años trabajando ese tipo de relaciones con la prensa, hace muchos años que tiene claro? Yo no conozco tanto como operáis vosotros, pero a lo mejor aquí alguna cosa se ha hecho mal. Creo que tienes razón. O sea, claro, primero, el propio Iñaki Gabilondo en esta semana la semana pasada decía algo así como los medios de comunicación, al menos los grandes medios de comunicación, formamos parte del sistema. Si Podemos se enfrenta al sistema, tiene que saber que pues, todo el sistema, incluidos los grandes medios que forman parte de él, pues no van a tener líneas editoriales favorables, él decía. A que, bueno, digamos, esto lo dice Iñaki Gabilondo desde la cadena SER del Grupo Prisa. También diciendo que el paro y la precariedad son los principales problemas a los que los propios periodistas, los currelas que están a pie de la noticia todo el día, dicen que tienen para poder,
digamos, escribir con libertad, porque si tú tienes miedo a que te despidan, muchas veces no hace falta que alguien te presione o te amenace directamente, sino que tú directamente sabes en qué tinglaos te puedes meter y en cuáles no. Y a partir de ahí, pues claro, nosotros no solamente tenemos mucho que mejorar, sino que hay veces que la hemos cagado y hemos tenido que pedir perdón. Y es que es así de sencillo, y a todo el mundo se le vendrán a la cabeza ejemplos. Creo que no por falta de conciencia de esa diferencia que tú hacías. Nosotros sabemos muy bien la diferencia entre quién toma las decisiones o quién es propietario de un medio de comunicación y el periodista que está todo el día con nosotros. Es más, creo que hay pocas formaciones políticas que hayan tenido no sé cómo decirlo, una relación tan estrecha con los periodistas que les siguen, porque es que los periodistas que nos siguen, muchos de ellos, se les dejó a Podemos cuando Podemos no era nada, era como, pues vete tú a cubrir Podemos, y era el último de la redacción, y de repente, cuando Podemos de repente saca 5 eurodiputados, se convierte en el periodista de referencia de una fuerza política imprescindible en este país, ¿no? Entonces, sí que creo que hemos hecho esa distinción, pero a veces la hemos cagado, no hace falta no hacerla para cagarla. Y creo que hemos sido de los pocos que cuando la ha cagado ha pedido perdón. Contrario a lo que se ha hecho con nosotros, que muchas veces ha sido sacar portadas y portadas y portadas, y después cuando las querellas se archivaban, pues no se supo, ¿no? Pero vamos, que no sé cómo decir, que sí, que si tenemos cosas que mejorar, que las mejoramos, pero que de ahí a decir que amenazamos, amedrentamos y coaccionamos a los periodistas, creo que hay una distancia. Entonces, una cosa va por los tribunales y la otra, pues sí, si queréis hablamos de las cosas que podemos mejorar y somos muy obedientes. Irene, además, siento mucho decirte que por esta contra, Echenique nos amedrentó. Eso sí fue una amenaza. No, nos amedrentó con su silla de ruedas. 200 cosa que 200 kilos, sí. O sea que nos lleva por delante. ¿Tú has visto que 3 mierdas somos? Pero perdón, Y os llamó perroflautas. Sí. Nos llamó perroflautas. Pero a mí no me amenazó con lo peor que me puede amenazar él, que es cantarme una jota. O sea que me fue y digo, bueno, va. Pues canta bien, ¿eh? Sí, canta muy bien. Bueno, chúpame la minga, Domingo. Como yo, o sea que bien, ¿no? Bien, yo te quería preguntar por una cosa que hemos discutido mucho en la redacción, que es el bus... ¿En la redacción? En la redacción que no existe, tomando copas. En el Joder, bar, siempre el periodista contando las verdades. Hemos discutido mucho entre nosotros, que es el bus de Hazte Oír, que para mí es un dilema moral acojonante, en el sentido de que yo estoy en la posición de que evidentemente son ultras católicos, lo que queráis, pero no sé todavía, no tengo muy claro si hubiese tomado medidas judiciales para inmovilizarlo. Esto sería un poco la idea, porque puedo entender que sea libertad de expresión, porque no creo que nadie pase por delante del bus de Hazte Oír y diga me voy a apuntar a una secta de ultracatólicos gilipollas. Entonces, como creo que la gente es más adulta que esto, pues bueno, no sé. Y con un respeto a Hazte Oír, gran respeto les tengo. Panda de asquerosos. El discutir significa que no hay necesariamente una postura unánime, ¿eh? O sea, Mongolia no tiene posición al respecto. O sea, yo creo que sí que hay. A ver, yo creo que es verdad en parte lo que dices, en el sentido de que hay mucha gente en esta sociedad que ve eso y le parece una infamia y ya está, y no necesita a nadie más para entenderlo. Pero no es menos cierto que, por ejemplo, hay niños y niñas en este país que pueden, pues, estar sintiendo cosas que no saben muy bien lo que son. No es que tengamos un gobierno que dé muchos recursos al sistema educativo para que los profesores y las profesoras puedan estar atendiendo a todas estas situaciones, es muy difícil de contarlo, y si tú de repente ves ese autobús, un niño o una niña que no sabe si contarlo o cómo contarlo, y te explican que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, pues a lo mejor se caga. Y a lo mejor eso está haciendo daño, pues eso, pues a lo mejor no a un adulto con criterio y tal, que puede tener su opinión y no hace falta nada más, pero a lo mejor a los niños y a las niñas sí. Y sobre todo, yo creo que confundir el respeto, o sea, intentar cambiar el marco, ¿no?, del debate sobre los derechos humanos y sobre qué cosas en una sociedad todos tenemos que respetar para respetar al otro. ¿Con qué es libertad de expresión? Oiga, sí, su libertad de expresión termina donde empieza también pero es que, mi libertad para sentir, Totalmente, pero es que justo este argumento lo utilizan con nosotros los católicos. Entonces, no es lo mismo, dentro de que
Ya, es que estoy Pues tratando de... vosotros hacéis humor. Pero estoy tratando de llevaros un poco la contraria para que haya un poco de debate, ¿no? O sea, porque si no, esto se queda desaguado, como al rojo vivo. Es que Edu ya va por el tercer whisky y esto no es bueno para Edu. Sinceramente. Dale tú. Sí, pero yo quería seguir con la pero estamos teoría. con esto, ¿no? Dale tú. No, a mí me parece al revés. Yo creo que hay una cosa que es así. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que no todas las opiniones valen igual. Es decir, y esto lo digo de verdad, aunque suene mal, yo creo que se habla muchísimo de los límites del humor. El humor como ficción no tiene límites. Lo que sí tiene que tener límites es la opinión. A mí me viene un nazi y me dice que es su opinión ser nazi, lo siento. Esa opinión no vale para mi sociedad. Igual que sea un machista, igual que sea lo que fuera. Entonces creo que tenemos que cambiar el tópico de plantearnos los límites del humor para empezar a plantear los límites de la opinión. Entonces esta gente, y esto es opinión mía porque no te estoy preguntando, pobre, esta gente a mí me hacía mucha risa porque se volvieron científicos y cientificistas solo para defender el rollo de hombre y mujer, ¿no? Para creer en Dios y todas las demás supersticiones, no. Y cuando yo decía, oiga, que la naturaleza es muy creativa, podemos ser una mayoría de hombres y mujeres, pero también hay hermafroditismo, hay un montón de realmente la naturaleza es creativa porque eso es también la evolución, la mutación y un montón de cosas. Y entonces me decían, no, solo existen X, Y. Digo, ven, por fin se acuerdan de la ciencia. Pero vamos, que yo estoy contigo. Estoy de acuerdo. No, a mí me gustaría cambiar un poco el tema, por ir un poco, no sé si está de acuerdo, Pera, para temas que me preocupa a mí, que me parece un poco más profundo, que tiene que ver lo siguiente. Está pidiendo permiso. Sí, porque Se está Pera es el periodista. Se está cachondeando. No, que va, yo vine poco gracioso y vine así como preocupado, y lo digo de verdad. A mí me preocupa, y lo digo de verdad, porque me parece que muchas veces nos centramos en lo que nos pasa en España, y sí que estoy muy de acuerdo, bueno, con Pera y con otra gente, que, por ejemplo, para poder defendernos de todo el buitrerío, digamos, de esta mutación del capitalismo, que para mí ya es decadente y fatal, que estamos viviendo, y apocalíptica. Sí, yo soy muy apocalíptico. Tiene que ser conjuntamente, ¿no? O tenemos que tener más fuerza social a nivel europeo, etcétera. Y realmente, a mí me da miedo, realmente, digamos, lo leí en Alternativas Económicas, en la revista que yo colaboro, que realmente, por ejemplo, en Inglaterra, las casas de apuestas apuestan que va a ganar el Frente Nacional en Francia, que se rompe en 3 años Europa, y que puede llegar a caer, no que vaya a caer, nadie tiene la verdad, que puede llegar a caer el euro, que es una moneda de referencia y que eso puede ser un Cristo o no lo sé. Pero me refiero, ¿estáis los políticos hablando de esto? Porque estáis pensando qué puede llegar a pasar en esa coyuntura. Nosotros sí, eso vamos, más que claro, eso forma parte de nuestros análisis, aunque quizá sea más difícil que lo colemos como un titular en cualquiera de las apariciones públicas que hacemos, pero por supuesto que sí, y claro que hay un serio problema de construcción de Europa, no solamente por Le Pen, que claro que sí, la extrema derecha avanza no solamente en Francia, y eso es un problema europeo, que nosotros digo, Europa como instituciones también refuerzan con algunas cosas, o sea, cuando cogemos y echamos para Turquía la responsabilidad sobre la gestión de la mayor crisis que hemos vivido en este sentido en, pues no sé, o sea, en centenares de años, o sea, no sé si estoy diciendo alguna inexactitud, pero que es en mucho tiempo, pues creo que nosotros también demostramos con eso qué tipo de Europa queremos. Y ahí, con la aprobación del TTIP, del CETA, todas estas cosas que al final van quitando soberanía a los estados, quitando soberanía a los espacios de decisión europeos, que ya son muy poco democráticos porque casi ninguno se eligen por los ciudadanos, y dárselo a grandes, que es que ya no son ni empresas multinacionales con propietarios con nombre y apellido, sino fondos de inversión, que vete tú a saber quiénes son propietarios de eso, y que lo mismo les da estar en una constructora que en un hospital, que en un lo que sea. Ellos meten y sacan el dinero para conseguir beneficios, y eso además condiciona pues la vida de millones de personas sin que te des cuenta. Y Europa está diciendo, ¡hala, vengan, pasen, entren con toda libertad!, ¿no? Entonces, claro que de eso tenemos que hablar. Es que ese es el debate de este momento. Esto contrasta un poco con lo que nos dijo Ana Gabriel hace relativamente poco, ¿no? Aquí, que no es europeísta, es decir, que se quieren ir. No, sí que será europeísta, pero está en contra del euro, en contra de todo esto. En contra del euro. No, la pregunta es, ¿qué margen hay para desde un Estado como España, en el hipotético caso que ganéis, que cada vez parece más difícil, ¿qué margen de maniobra hay para hacer políticas distintas? Porque yo no creo que Tsipras fuera un traidor. O sea, la realidad es bestial, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer en esa Europa que seguramente calificarías de trama? Luego nos tienes que explicar la diferencia entre trama y casta, que es una cosa, supongo, muy académica, pero parece que es para quitar los conceptos de Rejón. No sé,
Bueno, ahora nos cuentas también, ¿no? Entonces, o sea, primero... Si vosotros supieseis de dónde viene lo de casta. Eso. ¿De dónde viene la Además- casta? Además, con eso se va a generar ¿De dónde un viene? mito, yo ¿Quién creo. crees que es el autor de la casta? Claro, creo que se va a generar un mito al respecto de si quien hizo casta o quien dijo por primera vez la palabra casta o quien la encontró en algún texto. Deshagamos Juan los mitos. Carlos. Deshagamos puso la mitos. palabra Yo casta? no me atrevo a decirlo porque no lo sé. Atrévete. Atrévete, me bueno, atrevo porque Facu no sé, Díaz, pero Facu sé- Díaz. ¿Quién crees que dijo casta por primera vez? O sea, que es como el mono... O sea, yo me imagino el que dijo casta por primera vez como el mono de 2001, que lanzó el rollo para arriba. ¿Quién crees que fue el primero? Lo que tú creas. No fue Estamos- Primo de Rivera, supongo, ¿no? Cuidado. No, a El ver, primo de Rivera. Yo creo que esto aparecer así en lo primero en la historia, esto yo no sé quién es el primero en la historia que lo dice, o sea, el propio Gramsci utiliza esta terminología. Voy a hacerle un guiño a Juan Carlos, yo apuesto por Juan Carlos Monedero. ¿Ah, sí? Apuesta por Juan Carlos Monedero. Ahora vamos a por cuánto apuesta. El chaleco más famoso de la política española. El chaleco. Espera, que ahora que está en venta Casa Gala, aprovechas para hacer leña del árbol caído y quitar la palabra casta y sustituirla por otra de... No, pero ¿sabes qué pasa? Que lo de la palabra casta ya yo creo que sigue siendo muy útil. O sea, cuando alguien escucha casta, automáticamente te salen en la cabeza todos esos políticos que han terminado en los consejos de administración, los expresidentes, los exministros, todos como... O sea, los de la trama. Los de la trama, pero es que la trama tiene la virtud de que no solo te recuerda a la parte de los políticos, sino a cómo está vinculado eso como una especie de tela de araña con otros poderes que normalmente se les nombra menos. En el libro este El IBEX. del IBEX, que últimamente lo contamos hasta en el último sitio al que vamos, de Rubén Juste, él dice que cuando piensas en algunas palabras es muy fácil que te evoque la imagen de un político, de un rato con la campanilla, o de Felipe González en el yate, o incluso de Carlos Slim, pero no te salen los grandes magnates, o por ejemplo, pues eso hasta que dijimos Isidre Fainé, por la cosa esta de gas natural, que además acababa de ser presidente, y narices, había pasado que una mujer había muerto por no poder pagar la luz, pero parece que esa gente, que ha sido súper importante para entender lo que ha pasado en este país, o sea que a lo mejor este señor ha estado sentado en 5, 7, 8 consejos de administración a la vez de empresas importantes de nuestro país, que son las que hacen que enciendas el agua y sale caliente, fría, que las Sí. constructoras, las carreteras tal, y nadie sabe quién es. Y eso es importante que en España tengamos una cultura también, porque si no, es súper fácil que se instale la cultura de la impunidad. O sea, de que aquí hay cierta gente que si se esconde del foco puede hacer lo que le dé la gana con total impunidad. Perdona que vuelva a la primera pregunta que hice. ¿Hay margen para hacer política después de lo de Tsipras, desde la izquierda? Yo creo que sí. O sea, Grecia ahora mismo es un protectorado. Le han puesto unas condiciones, vamos, imposibles de asumir y le han hecho elegir, además, con una cosa en la que al final Alemania se permitió el lujo de poner en jaque todo el proyecto europeo diciendo, tú que estás, como que a lo mejor te sales, el que quiero que te vayas soy yo, y si no aceptas mis condiciones, fuera de la Unión Europea. Entonces, yo creo que eso, en lugar de hacernos reflexionar sobre las dificultades que ha tenido Grecia, que también, o Tsipras, y sobre el debate de si es o no traición y no sé cuántas cosas, también nos puede hacer ¿Tú reflexionar. crees que ha traicionado Tsipras? Yo creo que ha hecho lo que ha podido y que lo que ha podido es bien poco. Y creo que eso sería muy diferente en el caso de España. Perdona, pero esto ha hecho lo que ha podido y lo que ha podido es bien poco, es un poco como Yago en Otelo. A ver, yo creo que... A ver, ha traicionado. Argumentario, Montero, Creo que no, que o no sea, soy Ferreras, Yo estoy creo de acuerdo con estamos ella. tomando copas. Creo honestamente que no, y creo que centrar que eso es una cosa muy como de la izquierda, ¿no? Siempre buscamos que hay que hacerlo todo puro, bien, no entendemos cómo puede haber contradicciones que después terminan... Yo sí, yo te pregunto a ti. Que puedan ser, que yo qué sé, que alguien pueda decir Tsipras no ha conseguido todo lo que planteó, pues claro, si es que eso es una evidencia, pero Evidente. negar la otra parte es que este debate sobre si hay o no traición, primero, que es una cosa que es como, ¿cambia algo decidir si es traidor o no? Segundo, obvias la parte importante, que es que hay una señora en Alemania que te dice o esto o fuera. Entonces te pone en una situación en la que lo que tú tienes que ver, yo creo, es por qué hay una señora que se llama Angela Merkel que puede hacer eso. Tú, si en viene, Europa con total... una pregunta, si viene la señora a España, ¿tampoco aplaudes? Como con el Argento. Pues seguramente, ¿no? Claro, como uno es sudaca y la otra es alemana, a mí me pasaría lo mismo, ¿eh?
Yo no aplaudiría Sí, ninguno no tampoco. aplaudiría. A lo mejor me pongo una camiseta también. Sí. Ahora, una cosa por lo que estabas diciendo, entrando en terreno que me parece que está muy bien lo que estás diciendo por lo siguiente. Me parece que la izquierda nos olvidamos un poco por fanatismo, por lo que sea, de justamente que uno de los puntos principales, por lo menos ideológicos de la izquierda, tenía que ver con la contradicción, con la dialéctica que viene de Hegel, Marx, de la contradicción. Y nos hemos convertido en buscadores de herejes en vez de asumir la contradicción como Claro, parte o sea, de que nuestra hacer esencia, ¿no? política es enfrentar una contradicción con un adversario que también juega sus cartas y que a veces las juega mejor que tú. O sea, que no por tener tú las mejores ideas o las que tú crees que son las mejores o incluso por tener la razón vas a ganar una batalla con unos poderes como los alemanes. Entonces, me parece que está bien, o sea, que tampoco, digamos, para quien sea importante ese debate que lo dé, pero yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tenemos algún margen en la cuarta economía del euro para conseguir que no pueda haber una Alemania que haga lo que quiera en Europa, que nos diga si tenemos que cumplir un objetivo de déficit o no, cuando ella lo está incumpliendo, que nos está metiendo todas sus empresas? O sea, no sé, pues que yo creo que sí, que tenemos cierto margen. No todo el del mundo, ni todo el que nos gustaría, pero cierto margen hay y habrá que intentar aprovecharlo. Pero en ese sentido, una de las cosas que a mí siempre me ha parecido chocante es la nula capacidad de hablar con ciudadanos. Nuestra. Sí, y recíproca. O sea, Ciudadanos es un partido que nace también de un cierto regeneracionismo conservador, si quieres, o de centro. El IBEX incluso probablemente la apoyó, pero tiene una agenda que tiene muchos puntos en común con vosotros. A lo mejor no os fiáis de ellos, pero al mismo tiempo tiene un programa regeneracionista. Desde la izquierda de Podemos se ha considerado que Ciudadanos era básicamente un PP bis. Lo he visto también en portada de Mongolia, quiero decir que no es una cosa que solamente Ciudadanos ha caído, ¿no? Ahí Podemos. Nos estamos criticando a nosotros mismos, pero Se llama autocrítica. Se llama autocrítica en el Mongolia, discurso como es izquierda. ácrata, cada uno tiene sus tareas y hace lo que quiere, ¿no? Pero realmente ahora, en cambio, estáis empezando a pactar algún tipo de medida regeneracionista y querría saber si Ciudadanos para vosotros es simplemente un partido de la derecha, pero incluso si fuera un partido de la derecha, ¿no es mejor que el PP? Y a balón pasado, Es que no es terrible, el planteamiento es jodido, pero yo creo que merece un debate que no se ha tenido, ¿no? Evidentemente, otro gallo cantaría si os hubierais abstenido con Pedro Sánchez en el pacto con Ciudadanos, que es donde tú querías llegar. que es donde yo quería llegar. Entonces, aquí bastaba una abstención, no hacía falta votar a favor, pero ahora no habría Rajoy, no habría el PP, no habría... Y es un partido regeneracionista. Entonces, me da la impresión que los prejuicios ideológicos de decir Ciudadanos es de derecha, Ciudadanos han impedido una cosa que ahora ya es tarde, pero que a lo mejor todavía, si es que es posible, teniendo en cuenta que hay elementos conjuntos de regeneracionismo, no sé si está bien expresado, habría un margen para hacer cosas conjuntamente, o simplemente es el nuevo antagonista ciudadano. A ver, yo para eso creo que los prejuicios de si son o no regeneracionistas, o si hechos, cosas que tú puedas decir, mira, cuando hubo que tomar una decisión difícil, entonces se pusieron en un lado o en el otro. Y creo que de hecho Ciudadanos no se entiende en el eje izquierda-derecha como tantas otras cosas en este país. ¿Podemos se entiende en este eje? Tampoco. O sea, creo que nosotros tenemos mucho más que ver con el carácter antioligárquico de buena parte de la población española cuando ha visto los abusos de esa trama, de lo que ahora llamamos trama, que con el eje izquierda-derecha. Y por eso puede haber gente que no se identifica con la izquierda y otra que sí se identifica y que está más feliz que un regaliz pudiendo compartir ideas que antes solo podía compartir con la izquierda con otra gente que no lo es. Peronismo, vamos. Bueno, eso ya lo dices tú. Es mío, pero, a ver, creo que Ciudadanos, sobre todo, es un partido del régimen. O sea, se ve en quién le paga y quién le ha financiado sus campañas. ¿Quién le ha financiado sus campañas? Bueno, presuntamente el IBEX 35, que hasta incluso en algunos casos llegaron a decir hace falta un Podemos de los bancos, ¿no? Sí, lo dijo Oliu. Un Podemos que nos represente a nosotros. Pero sobre todo por los hechos, o sea, porque cuando ha tenido que decidir, después de hacer una campaña diciendo no, Rajoy bajo ningún concepto, el PP nunca, pero Rajoy menos, y después le han dado la investidura y han hecho un acuerdo con ellos, que después además el PP se permite el lujo de decir, es que nos pusieron una cosa que eran lentejas y entonces pues tuvimos que aceptar, pero vamos, que cumpliremos lo que se pueda y lo que no, pues no. Y de casi
como despreciar el acuerdo, que ha tenido que salir Rajoy a decir, bueno, que en realidad no tanto. Entonces, creo que es sobre todo un partido del régimen. Cuando hay que aprobar el techo de gasto, ahí no hay ninguna regeneración en Ciudadanos, cogen y apoyan la propuesta del Partido Popular. Cuando ha habido que regular lobbies, apoyar gobiernos regionales del peor Partido Popular, el de Madrid, el de Murcia, es que no han tenido ninguna duda, es que siempre han estado del lado del régimen. Ya no digo de la derecha del PP, del régimen, porque el régimen tenía un plan, que era que los de Podemos no gobiernen. Creo yo. Creo que tenían la idea de que Podemos no podía gobernar. Podemos y el espacio del cambio. Perdonad, un pequeño inciso para aclarar al público. Yo voy a ir al baño ahora mismo. Entonces, cualquiera que quiera... Es que me estoy meando. Cualquiera que quiera tomarse una copa, tal, puede entrar y salir si no molesta al resto de la sala, ¿vale? O sea, esto es como súper informal, no como al rojo vivo. Yo dejo en el aire... Dejo en el aire la siguiente pregunta. ¿Por qué narices termináis todos los mítines con el segador? Con el segador de Lluís Llach teniendo a Show Crepúsculo. Y con Quilapayún. Pero si están muertos los dos, por favor. Es mentira, hay muchos que terminamos con otras cosas. Uno lo terminamos con la brujería, incluso. Sí. Sí. Pero igual, eso, Show Crepúsculo tiene que volver. Vale, yo paso la propuesta. Ahí tienes al secretario de Comunicación que lo está anotando. Tú apunta. Por cierto, aprovecho para pedir, porque esta es la cumple semana de ese señor, el secretario de Comunicación, Toma. que el día 15 cumple años, así que... Tirón de orejas ahora. Bueno, voy a hacer una pregunta que hace mucho que no hago y que a ver, te la planteo en broma, pero no es nada de broma, y es, en pleno siglo XXI tenemos en Europa, en todo el mundo, pero en Europa tenemos tráfico de mujeres, esclavitud y todo con la prostitución, y lo sabemos, digamos. ¿Cómo hago yo con mis amigos del ISIS para explicarle que somos mejores con esa coyuntura, digamos? Entonces lo que me pregunto es que cada vez que se lo he preguntado a políticos me han dicho... Bueno, ese tema, tenemos especialistas que lo están tratando, y me pregunto, ¿hay mayores especialistas que las propias chicas que les ha tocado, digamos, esa vida? Y mi pregunta es, ¿lo tienen en agenda como algo importante? Lo tenemos en agenda como algo importante, aunque de nuevo creo que, digamos que a lo mejor no son los debates que más titulares generan. De hecho, ahora hay otros que parece que se están medio intentando meter con calzador en la agenda, que tienen que ver con la maternidad subrogada, etcétera, y que yo creo que para los colectivos feministas, temas como el de la prostitución o la trata y tal, bueno, históricamente han sido puntos de confrontación y de amplio debate en el movimiento feminista, pero aparte están mucho más en la agenda de hoy en día porque joder, siguen siendo... Que encima Europa pide que los metan en el PIB, es una cosa absolutamente hipócrita, ¿no? Entonces, No ahí... digo que metan lo que se recauda, pero siguen, ¿sabes?, teniendo una defección legal absoluta y una cosa así rarísima, ¿no? Esas son las posiciones de Darío. Yo no sé qué hacer, obviamente no soy especialista en el tema, pero creo que es un tema, digamos, importante. Yo creo que decir hay que escuchar a todos los colectivos y hay que, para fijar una posición en esto, una formación política que tiene la capacidad de terminar legislando, creo que hay que escuchar independientemente de la posición que uno tenga. Y no es una forma de evitar la pregunta, es que creo que es lo que hay que hacer. O sea, que honestamente yo te puedo decir que yo desde hace mucho tiempo pues siempre me he sentido como más cercana a esas posiciones que plantean que el cuerpo de la mujer no es una cosa sujeta a mercantilización, y creo que las posiciones abolicionistas son las que a mi juicio mejor representan lo que yo pienso, yo, Irene, pero creo que mi función como portavoz o como miembro de Podemos es escuchar mucho más que defender a ultranza mi posición, aunque creo que hay buena parte de los colectivos feministas que están en esta idea. Y lo que pasa es que es un tema muy complejo, o sea, que es que hay un montón de intereses económicos, un montón de tramas mafiosas detrás, y bueno, y que ver qué solución se da en la concreta, pues no es una tarea nada sencilla, pero vamos, que están en juego los derechos humanos, que no es una tontería. Déjame, Edu, antes de pasar al público... Sí, o sea, básicamente es anunciaros que os vamos a pasar el micrófono. Las preguntas no tienen que incluiros a vosotros mismos. Es que yo pienso, no sé qué, nos la sopla. Pero nos da igual. Preguntas directas. Animando la participación. No, entran como perros, porque todos quieren tener su momento de gloria. Y ahora Pera Rusiñol te va a preguntar... dos preguntas antes, muy rápidas. Pero te la dejo. Gracias, o sea, yo me subo muy arriba, bien. ¿vale? No, yo quiero hacer dos preguntas de Cataluña. Una sobre cómo hay que acabar o cómo hay que encauzar ese proceso, si Cataluña tiene que votar, etcétera.
Y dos, sobre la construcción de un partido en Cataluña en que Podemos parece descolgarse del partido nuevo de Ada Colau, y si tú imaginas Podemos compitiendo con Ada Colau en Cataluña, viniendo tú como vienes de la PA además, ¿no? No, a ver, muy breve. Primero, sí, creo que los catalanes y las catalanas tienen que terminar votando. Además, como es una cosa que hemos defendido desde el principio, pues es que creo que cada vez se ve más evidente que es la salida política y que lo otro... Solo los catalanes. Bueno, hasta el propio Puigdemont ha dicho, y pueden votar los españoles, lo que es cierto es que hay que saber qué piensan los catalanes, porque estamos hablando del encaje territorial de Cataluña en España. Entonces, ¿que tienen que votar todos los españoles o que meter su opinión en la urna? Pues sí, muy bien, si es que la democracia nunca se va a quejar de eso, pero que obviamente hay que saber lo que piensan los catalanes, pues creo que hay que saberlo. Y respecto a la segunda, pues yo creo que es una cosa que es algo que tienen que hacer los compañeros y las compañeras de Podem, que nosotros no debemos hacer ningún tipo de injerencia en eso, y entonces pues allá tendrán que tomar las decisiones. La decisión de competir electoralmente con Colau, sí, no tenéis nada que decir. Yo, fíjate, creo que independientemente de cómo se cierre el encaje, nosotros vamos a ser compañeros de viaje en el espacio del cambio. No sé cómo será ese encaje, porque eso es una cosa que tienen que decidir allí los compañeros de Podem, pero creo que vamos a seguir siendo compañeros, y de hecho es que lo somos. O sea, en el Parlamento estamos día a día codo con codo trabajando. Vamos. Y tu hashtag, hola, soy Emma García. ¿Qué no le veo? Enciende luces, ¿no? Para que se vea. Y tu hashtag en el tema referéndum es sí, sí, no, no, sí, no. ¿Cuál es el tuyo de los tres? O sea, ¿quieres la consulta y no quieres la independencia? ¿Quieres la independencia y quieres la consulta o no quieres ninguno de los dos? Edu, ¿por qué decías que ahora iba a ir el público y vas tú, te haces pasar por el público y vuelves a preguntar? Hola. Bueno, pero a ver, por favor. Cambia de voz, por lo menos. ¿Cuál es tu hashtag? Quiero el referéndum, no querría que Cataluña se independizase, pero sobre todo quiero el referéndum. Muy bien, pues Gracias, nada, vamos a pasar a este señor, a este buen hombre. ¿Cómo te llamas? Pablo, extraordinario. Pablo, te va a hacer una pregunta rápida y guay. Hola, Irene. Hola. Has hecho alusión al tiempo que has militado en la PA, y te quería preguntar si crees que ahora mismo, en lo que afecta al tema de los desahucios, tú eres más útil en la posición que estás ocupando ahora, o lo eras cuando estabas en las asambleas de la PA. Y ya una pregunta más personal, que no tienes que contestar si no quieres. ¿En dónde estás más satisfecha? Personalmente, ¿qué te aporta más satisfacciones? ¿Si aquella etapa en la PA o el puesto que ocupas ahora? Pediría un aplauso para Pablo, porque ha sido una pregunta extraordinaria. Gracias. Es una pregunta súper difícil. Creo que la experiencia de los colectivos de vivienda, no solo de la PA, y también estaban los sindicatos, cuando presentamos la ILP y el PP de un plumazo con la mayoría absoluta la pudo tumbar, demuestra que es necesario que para cambiar las cosas, que no se cambian nunca desde dentro de los parlamentos, sino que lo que demuestra la historia es que se cambian cuando la gente se organiza, pero demuestra, creo, que es útil tener algunos compañeros a los que, igual que unos están en la comisión de comunicación, otros en la de logística y otros en la de acción directa, pues que hay unos cuantos compañeros que están en el Parlamento haciendo un trabajo útil para intentar sacar leyes adelante. Pero en el día a día, como preguntabas, como por la satisfacción o si veía lo concreto de los resultados de la lucha, pues sí, la última etapa de la PA y de los colectivos de vivienda, después del 15M, cuando éramos muchos, pues sí te reconozco que veía más ese día a día, porque es que yo veía cómo haciendo, yo qué sé, con un curro de horas de Rafa o de cualquier compañero, de Gladys, de Alejandra, de Manuela, de quien fuese, podíamos parar un desahucio. Entonces era lo inmediato, era un trabajo que era del día a día, pero en el que los éxitos los veías en el día a día muy cercanos. Entonces, eso sí lo echo de menos, porque aquí el trabajo es mucho más lento, mucho más pausado, y se tarda un mundo en conseguir un avance muy pequeñito. También te digo que la contraparte de eso es que antes del 15M, por ejemplo, en los desahucios había 10 personas y no se paraban, no se paraba ni uno, o se paraban muy poquitos, por no decir ninguno. Entonces, ¿cómo decir? Los movimientos sociales, el activismo, creo que tienen eso como
Pues bueno, la parte de la satisfacción muy inmediata, pero también de la tenacidad, ¿eh? Hay que ser muy tenaz para estar en un movimiento social y aprovecho para mandar un abrazo a quien sigue ahí en la pelea porque es súper duro. Y aquí en Madrid están ahora con una ILP que hay que apoyar y que a ver si sale y a ver si conseguimos que Irene, salga esa ILP. ¿lo estás pasando bien? ¿Quién me está preguntando eso? ¿Emma? Yo. ¿Lo estás pasando bien? Sí, sí, de verdad que sí. Muy bien. Te voy a pasar una pregunta de un amigo mío que se llama, está empezando la música, se llama Andrés. Te va a hacer pasarlo mal, probablemente. Hola Irene, me encantaría conversar muchas cosas, pero te escuché decir derechos humanos, también libertad, y si mal no recuerdo te escuché cantar para el pueblo lo que es del pueblo. Lo que quiero recordar y preguntar al mismo tiempo todo junto es que en España, también en el norte, o sea, en la provincia del País Vasco, en Cataluña o en Castellón, también en el sur, por supuesto, hay millones de aficionados. Quiero decir, la gente no solamente se preocupa por el agua caliente, aunque sea una prioridad, ¿verdad? Y hay miles de encierros y de festejos populares en los pueblos, en las pequeñas ciudades, en las capitales de todas las provincias. Por ejemplo, en un pueblo cuyo nombre no recuerdo, en Castellón, salen más toros en los encierros que en todas en la temporada de las ventas. Entonces me parece que no podemos caer en la demagogia de digamos, de no asustar a su público del PACMA. Y parece que si vamos a pensar en derechos humanos, en asuntos culturales, distingo humanos dentro de los derechos y en libertad, me parece que la de Podemos podría ser una posición un poco más clara para que la gente que luego va a votar sepa que no le van a sacar sus encierros, sus festejos, sus corridas de toros, que son el folclore y que son la cultura de toda España, si se me permite decir todavía toda España. Gracias, Irene. Una pregunta complicada por fin. Total. Por fin, porque la ha planteado cojonudamente. Sí, sí. No estoy absolutamente ni de broma. O sea, ¿cómo afrontáis esto? O sea, el animalismo, el PACMA, que está siendo, lo vota más que UPyD. Tremendo problema. A ver cómo. A ver, yo creo que hay una parte de... La parte que decías, que la gente no se asuste. Yo creo que eso cada vez irá a menos y... O sea, que de nosotros ha dicho que queríamos acabar con la Semana Santa. Quiere decir que hay una parte... Yo lo haría. No quiero eludir el debate de los toros, ¿eh? Pero que hay una parte que es como que viene el coco, que creo que cada vez tiene menos efecto entre la gente, aunque es verdad que hay que cuidarlo porque puede haber mucha gente que piense eso, que le vamos a quitar la Semana Santa y los toros también. Con el tema de los toros en concreto, y sin querer escurrir el bulto, creo que ahí hay una parte que tiene que formar parte más bien de un debate ciudadano, o sea, creo que no es una cosa que pueda decretar un partido, y que, como tú bien dices, es una cosa que tiene por una parte mucho rechazo popular y por otra mucho respaldo popular en según qué sitios y en según qué tradiciones también, y que entonces tiene que formar parte el debate de los toros, digamos, en general, de un debate en la ciudadanía en la que pueda decidir. Esto de que los partidos tenemos que tener todas las soluciones a todas las cosas, pues no, pues hay veces que la gente votando tiene que decidir lo que quiere que pase. Pero sí hemos dicho que en cosas tan aberrantes como el toro de la Vega, por ejemplo, pues ahí tenemos una posición firme de que eso se tiene que acabar. Y no pasa nada, o sea, hay tradiciones que está muy bien mantenerlas y hay otras tradiciones que ¿qué quieres que te diga? Pues que a lo mejor es mejor pasar a otras y crear otras tradiciones un poco más saludables y un poco más de respeto y de convivencia entre nosotros y nosotras. Y con la cosa de los toros, pues ya te digo, o sea, creo que es muy generacional también ese debate, pero vamos, que yo ahí no tendría ninguna duda. Que la gente decida, que la gente decida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque no hay más preguntas. Quien quiera hacer preguntas, que las haga. O sea, en el sistema democrático la consulta y el referéndum no pueden ser la base de las decisiones que toma un país. Quiero decir, o sea, lo que votamos es su representación en el Congreso.
se supone. Someter todo referéndum es tramposo, porque si se le pregunta a la gente si prefiere ver Telecinco o ir al Museo del Prado, entonces ahorramos un montón de presupuesto en pinturas buenas y nos quedamos en casa viendo televisión. Es una gran pregunta. Sí. Un aplauso para la Andrés, pregunta, por favor. porque nos meten problemas. Es todo un debate, o sea, ahí, no sé, que la gente que está aquí opine también. En mi opinión, siempre es mejor pasarse que no llegar cuando se trata de que la gente decida directamente, porque a veces es verdad que los partidos políticos somos mediadores útiles para canalizar opiniones, para canalizar debates, también somos referentes. Cuando un partido político decide salir con una posición, eso condiciona lo que mucha gente termina reflexionando. Entonces, estoy de acuerdo en que hay una parte que no es como, oye, a ti te han elegido ahí para currar, pero no, en realidad todos los días vamos a estar haciendo 7 referéndum. Luego hay otras cosas que creo que no tienen por qué estar sometidas a referéndum, digamos. O sea, las cosas que afectan a los derechos humanos, en mi opinión, no son preguntables. Eso ya es un consenso que tenemos. ¿Podemos redefinir los derechos humanos? Sí, pero cuando todos decidimos democráticamente que los derechos que tenemos son esto, a la vivienda, a la salud, entonces, o sea, ahí no hay tutía, no es ¿querrían ustedes privatizar la sanidad o no? Pues no, es que una sanidad privatizada no permite garantizar derechos. Entonces creo que ahí, pues no sé, que es un debate muy importante, pero al respecto de cómo se organiza la democracia, pero yo creo que claro, no se puede estar preguntando todo el día, pero hay temas que es necesario preguntar y que no pasa nada tampoco, que no se hunde el mundo porque alguien vaya un día a una urna y diga lo que piensa. Y luego tú hacías una pregunta que es muy interesante, decías, o Telecinco o la cultura. Bueno, es que lo que tiene que hacer, yo creo, la administración pública es garantizar que tú puedes elegir. No que para ver Telecinco te basta con apretar un botón y, sin embargo, para ir al Museo del Prado tienes que coger un autobús que llega tarde porque el transporte público no funciona bien. O si eres de una ciudad de provincia, tener mucha dificultad para el acceso al transporte. Y luego, además, es cara la entrada y, por tanto, no entras porque encima ya te lo tienes que recorrer todo porque a ver si pagas la entrada, entonces no vas con el niño o la niña. No sé, que creo que ahí la función de la administración pública es garantizar que tú puedes ejercer los derechos. Y luego, pues otro debate es por qué no queremos ir a los museos y sí preferimos ver la tele. Salmón. De los toros. ¿Queríais un titular de los toros? Salmón, te voy a insultar, No lo vi, Salmón. No lo veo. Vamos a dar el paso. Ha sido una pregunta cojonuda, pero vamos a dar el paso a mi amiga Charo, que está buscando mujeres, hombres y viceversa. No, es broma. El Salmón ha estado impecable. Y ahora vamos con Charo, que te quiere preguntar sobre la participación. Charo, por favor. Hola, Irene. Hola, Charo. Mi pregunta... Mira, si me sobra esto. Seguro. Mi pregunta es, yo me siento representada por vosotros y vosotras, pero lo que quiero saber es cómo vamos a poder participar, porque a mí no me vale lo de cada 4 años echar el voto en la urna. Entonces, ¿cómo vamos a poder participar? ¿Eso lo tenéis pensado? ¿Cómo va a poder ser? En el programa llevamos un montón de mecanismos participativos. Lo que pasa es que, digamos, lo podemos aplicar nosotros como podemos, pero para que eso se pudiese hacer en las administraciones públicas, en el gobierno o en una comunidad autónoma, tendría que haber un cambio en la ley. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues yo creo que reforzar y facilitar, por ejemplo, las iniciativas legislativas populares. Ahora es tremendamente difícil hacer una ILP. Entran algunas, la semana pasada, si no recuerdo mal, fue cuando debatimos una ILP que había presentado un colectivo, el CERMI, sobre discapacidad, pero es tremendamente difícil terminar haciendo una ILP y entonces al final solo lo hacen o colectivos sociales muy grandes que lo tienen ya como muy estudiado, o para el común de los mortales es muy complejo. Pues facilitar que se puedan hacer iniciativas legislativas populares yo creo que es una buena medida. Facilitar que haya acceso al Parlamento, aunque solo sea, fíjate, para escuchar los debates que se están dando y luego formarte una opinión. Pues es que en tribuna tienes muy poquito hueco, a lo mejor hay que favorecer que haya más. A lo mejor tiene que haber momentos en el que en los plenos debatamos iniciativas que no sean, que las llamemos de otra manera, que no son ILPs, en las que vayáis vosotros mismos a defender cosas que os parecen interesantes. Decíamos lo del escaño del pueblo o el escaño 351, ¿no? O sea, que medidas hay, el problema es que hay que cambiar las leyes para eso. Pues nosotros nos vamos ya, es el momento de irse. Por favor, pediría que mis compañeros Pere Rusiñol, Darío Adanti, se levantasen. Y, sobre todo, un aplauso para Irene Montero. Por favor, la invitada. Porque no es fácil sobre todo. aguantarnos.
Gracias a tantos Y a amigos. vosotras, y a vosotros. Alejo, Gracias por venir. José Luis. Por preguntar y hace mucho. aguantarnos. Y bueno, ahora mismo estamos para las fotos que queráis, lo que queráis. Pero antes de irnos, Irene, yo te tengo que preguntar. Yo te Me da tengo que miedo hasta a mí. preguntar. Qué tramposo. Esto es lo Yo peor. yo te tengo que preguntar, Irene. Mira, hemos estado hablando, yo creo que nos hemos caído bien, ¿no? A mí me Habla por parece ti, bien habla que por yo te ti, haya habla caído por bien. ti. ¿Nos damos los teléfonos o tienes novio? Nos podemos dar los teléfonos incluso aunque tuviera novio, o sea que vivimos en el siglo XXI. Vale, gracias, extraordinaria. Un aplauso, por favor, a Irene. Montero, por favor, gracias.